Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Este es un episodio emergencia. Lo que estamos viviendo hoy, 1 de marzo de 2026, no es solo un titular, es un terremoto geopolítico, uno de los más grandes del siglo XXI hasta ahora. El humo aún se eleva sobre Teherán tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel, y la noticia que el mundo contenía el aliento por confirmar es oficial. Ali Khamenei está muerto. En este episodio vamos a desenvolver el tema y ver qué significa. Vamos a hablar del resumen del conflicto, cómo pasamos de una guerra de 12 días en el verano pasado a la operación de decapitación de este fin de semana. Luego vamos a hablar de quién era Ali Khamenei, desde su humilde origen en Mashhad hasta convertirse en el hombre que controló Irán desde 1989 y hasta ahora. Vamos a entender también sobre la anatomía del poder en Irán, qué hace realmente un líder supremo y cómo está estructurado el mando de la Guardia Revolucionaria y el ejército. Vamos a analizar también las posibilidades de sucesión. Vamos a ver quiénes son los candidatos, desde el hijo del líder Mujtaba hasta figuras técnicas como Alireza Arafi. Y finalmente vamos a considerar la posibilidad de que sea el fin del régimen de la República Islámica en Irán. ¿Es posible una democracia? ¿Volverá el hijo del Shah? ¿O estamos ante una dictadura militar de la Guardia Revolucionaria? Pongámonos primero en contexto. El sábado por la mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque preventivo masivo. No fue solo contra bases militares de misiles. Este fue un ataque quirúrgico al corazón del sistema. 200 aviones, 500 objetivos. El complejo del ayatolá Ali Khamenei en Teherán fue totalmente destruido y reducido a escombros. Donald Trump, en su estilo habitual, lo anunció en Truth Social. Uno de los hombres más malvados de la historia ha muerto, dijo. Pero no fue el único. La inteligencia sugiere también que gran parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria ha sido eliminada también. De hecho, el presidente Trump anunció hoy que más de 48 miembros del régimen iraní fueron asesinados hasta ahora. En respuesta, Irán ha lanzado varias olas de misiles balísticos tanto hacia Israel como a bases estadounidenses en el Golfo y también otros objetivos en países del Golfo. Y otra cosa que ha hecho fue cerrar el estrecho de Hormuz. El cierre del estrecho de Hormuz, en términos sencillos, es un infarto al sistema circulatorio de la economía global. Al ser el punto de paso de aproximadamente 20% del petróleo y gas global, un bloqueo total significa que el suministro de energético hacia Europa y Asia se para en seco. No solo puede disparar el precio del barril de crudo a cifras récord en cuestión de horas, sino que también puede desatar una inflación global masiva y puede transformar este enfrentamiento en una crisis de supervivencia económica para las grandes potencias. Para Irán, cerrar el estrecho es su opción nuclear no convencional, es un último recurso de sabotaje global. Estamos ante un riesgo económico global masivo, con 20% del petróleo mundial bloqueado, pero lo más impactante es el vacío interno. Irán está herido de muerte no solo por las bombas, sino por su propia falta de legitimidad tras la masacre de enero del 2026, donde murieron más de 36,000 personas en protestas contra el gobierno. Y lo más importante, Ali Khamenei, quien ha dirigido la República Islámica desde 1989, ha muerto. Además de todo esto, por los constantes ataques de los países del Golfo, Arabia Saudita ha anunciado hoy que se suma también a la guerra y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que los objetivos se han cumplido más rápido de lo esperado. Pero debemos hacernos la pregunta que todos están haciendo en las capitales del mundo. ¿Cómo y cuándo termina esto? A defensa de la guerra relámpago de 12 días del verano pasado, estamos ante una campaña de máxima presión
que Donald Trump ha prometido mantener el tiempo que sea necesario para desmantelar el aparato nuclear y de misiles de Teherán. Lo que podría poner fin a las hostilidades no es solo un alto al fuego, sino una ruptura interna del régimen o un cálculo de supervivencia de la Guardia Revolucionaria ante un bombardeo que no para. Sin embargo, el camino va a ser difícil. Irán entró en este conflicto con un arsenal estimado de 2.800 misiles balísticos. Y aunque las defensas de Israel y Estados Unidos son de las más avanzadas del planeta, la magnitud de contraataque es masiva. Solo en los últimos 2 días, Irán ha lanzado cerca de 300 misiles contra Israel, las bases de Estados Unidos en varios países del Golfo y diferentes targets en países del Golfo. El conflicto puede terminar de 3 maneras. Uno, mediante la mediación diplomática urgente, probablemente puede ser liderada por países como Qatar, como Omán o inclusive como China. Por otro lado, puede terminar con el colapso total de la cadena de mando iraní y de la Guardia Revolucionaria. O este conflicto también se puede convertir en una guerra de desgaste que dure más de lo esperado, agotando las reservas de defensa aérea de la región y dejando un paisaje político incierto en todo el Medio Oriente. Para entender al hombre que acaba de morir en su búnker en Teherán, no debemos mirar a los palacios, sino a una pequeña casa en la ciudad de Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán. En abril de 1939 nació Sayed Ali Khamenei, y su infancia no tuvo nada que ver con lo que uno imaginaría para un monarca absoluto. Khamenei creció en una familia religiosa sumida en la pobreza. Su padre, un clérigo tradicionalista y rígido, mantenía a toda la familia en una vivienda de una sola habitación. Khamenei recordaba noches en las que se iba a dormir con hambre, rodeado de libros sagrados. Esta carencia le forjó una disciplina de hierro, la convicción de que el mundo material era secundario frente a la voluntad divina. A finales de los años 50, Khamenei viajó a Qom, una ciudad santa en Irán, donde conoció al hombre que cambiaría su destino, el ayatollah Rouhollah Khomeini. Khamenei no solo se convirtió en su alumno, sino en su sombra más leal. Durante las décadas de los 60 y los 70, mientras el Shah, el rey de Irán, intentaba occidentalizar al país, Khamenei se dedicó a sembrar la insurgencia en contra de él. Fue arrestado, interrogado y exiliado 6 veces por la temida policía secreta del Shah, el Savak. Pasó años entrando y saliendo de celdas húmedas y fue allí, bajo el aislamiento, donde su desprecio por la monarquía y por lo que él llamaba el imperialismo de Occidente dejó de ser una teoría política para convertirse en su razón de ser. Para Khamenei, los Estados Unidos eran el gran Satán que sostenía al rey que lo mantenía encadenado, y Israel era el pequeño Satán. En 1979, la revolución islámica derrumbó al Shah del poder, y así su maestro, el ayatollah Rouhollah Khomeini, capitalizó la situación, tomó el poder y fundó lo que conocemos hoy como la República Islámica de Irán. Para 1981, Ali Khamenei era ya un candidato presidencial en Irán. Pero mientras daba un discurso en la mezquita Abu Zar en Teherán, una grabadora cargada de explosivos detonó frente a él. Khamenei sobrevivió, pero el atentado le dejó el brazo derecho permanentemente paralizado. A partir de ese día, Khamenei utilizó su discapacidad como una herramienta política muy poderosa. Se presentaba ante el pueblo como un mártir viviente, un hombre que ya había entregado su sangre por la causa. Fue presidente durante los años más sangrientos de la guerra contra Irak, forjando así vínculos de sangre con los comandantes que hoy dirigen la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, en ese entonces nadie pensaba que él llegaría a la cima. Khamenei era un clérigo de rango medio, no tenía la jerarquía religiosa ni el carisma místico de quien era entonces el líder supremo Rouhollah Khomeini. Sin embargo, cuando Khomeini murió en 1989, el régimen entró en pánico. ¿Por qué? Porque el sucesor lógico había sido destituido de su cargo solo unos meses antes. Me refiero al gran ayatollah Hussein Ali Montazeri.
Montazeri no era un cualquiera, era uno de los arquitectos principales de la Constitución de Irán y el discípulo más brillante del ayatolá Ruhollah Khomeini. A diferencia de Jamenei, Montazeri sí tenía las credenciales religiosas necesarias. Era un gran ayatolá y este es un nivel en la jerarquía religiosa que le ganaba el respeto de todos los seminaristas de Qom. En 1985, de hecho, la Asamblea de Expertos lo nombró oficialmente como el sucesor designado de Khomeini. Durante 4 años, el mundo entero asumió que sería el segundo líder supremo. Su retrato colgaba junto al de Khomeini en todas las oficinas públicas y estaba a un paso del poder absoluto. Pero en 1988 pasó algo que cambió el curso de la historia. Tras el fin de la guerra de Irán-Irak, el régimen llevó a cabo una ejecución masiva de miles de prisioneros políticos. Montazeri, a pesar de ser parte del sistema, no pudo callar. Escribió cartas furiosas a Khomeini diciéndole: «En el futuro, la historia nos recordará como criminales». Para Khomeini, esto fue una traición imperdonable. Él no buscaba un líder con conciencia, buscaba un guardián de la revolución que no dudara en apretar el gatillo. Y por eso, en marzo de 1989, apenas 3 meses antes de morir, Khomeini le envió una carta a Montazeri devastadora, diciéndole que era demasiado ingenuo para gobernar y le exigió su renuncia. Fue borrado de los libros de texto, sus retratos fueron arrancados de las paredes y pasó gran parte del resto de su vida bajo arresto domiciliario. Fue aquí donde apareció Rafsanjani, el astuto maestro de los negocios de Irán, quien convenció a la Asamblea de Expertos de que Jamenei era la opción perfecta. Rafsanjani incluso afirmó en una maniobra que muchos consideran una invención política que Khomeini le había confesado en su lecho de muerte que Ali Jamenei era el apto para reemplazarlo. Rafsanjani pensó que Jamenei sería un líder débil, una figura decorativa que él podría manipular desde las sombras, pero este fue el error de cálculo más grande de la historia de Irán. Jamenei tardó poco en demostrar que era un superviviente nato. En lugar de apoyarse en los clérigos tradicionales, se alió con la Guardia Revolucionaria, convirtiéndolos en su brazo armado y económico. Durante los siguientes 37 años, Jamenei neutralizó a cada uno de sus aliados originales, incluso a Rafsanjani, y formó la estructura de Irán en una monarquía teocrática absoluta, donde él tenía la última palabra sobre la vida y sobre la muerte. Jamenei nunca creyó en el progreso al estilo occidental. Su legado fue la economía de la resistencia, la idea de que Irán debía ser una fortaleza autosuficiente capaz de soportar cualquier sanción para no tener que arrodillarse ante nadie. Para él, el diálogo con Estados Unidos o Israel era una trampa para infiltrar la cultura islámica y corromperla. Él dijo así: «La reconciliación con Estados Unidos es imposible, porque la esencia de la República Islámica es la antítesis de la hegemonía estadounidense». Jamenei murió como vivió, convencido de que negociar era sinónimo de rendirse y de que la supervivencia del régimen justificaba cualquier sacrificio, incluso el de su propio pueblo. Mucha gente cree que el presidente de Irán, actualmente Pezeshkian, es quien manda en el país, pero esto es un error. El presidente es simplemente un administrador. El verdadero poder reside en el líder supremo. Y porque tiene el control, primero, del poder judicial que usa para ejecutar disidentes, segundo, del Consejo de Guardianes, que es una asamblea que decide quién puede presentarse a las elecciones presidenciales, y tercero, y el más importante, a la Guardia Revolucionaria, un ejército paralelo que controla la economía y los misiles de Irán. De hecho, el spin-off de esta semana trata sobre la diferencia entre la Guardia Revolucionaria y el ejército original de Irán. ¿Por qué el país tiene 2 ejércitos paralelos? ¿Cómo funciona la dinámica entre ellos? ¿Y qué pasaría si se quedan sin una cabeza? Si quieren escuchar este spin-off y el de todas las semanas y también apoyar a nuestro podcast, inscríbanse a nuestra comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes usando el link que les dejo abajo. La estructura política de Irán es una diseñada para no cambiar. Sin embargo, ahora que la cabeza ha sido cortada,
La estructura entra en pánico. ¿Por qué? Porque el artículo 111 de la Constitución de Irán dice que el Consejo de Expertos, que está compuesto por 88 clérigos ancianos, debe reunirse y elegir un sucesor al líder supremo. Pero, ¿pueden reunirse mientras caen bombas? ¿Va a sobrevivir el sistema hasta que haya un sucesor? Esto no lo sabemos. En todo caso, vamos a hablar de nombres que están sonando en los pasillos de poder de Teherán, de Qom y en los búnkeres de la Guardia Revolucionaria. La sucesión de un líder supremo no es una elección democrática, es un juego político donde la legitimidad religiosa choca con la fuerza bruta de las armas. El nombre que encabeza todas las listas por ahora es el de Mojtaba Khamenei, el segundo hijo del fallecido líder. A sus 56 años, Mojtaba es una figura compleja que ha pasado décadas operando detrás del escenario. No tiene un cargo oficial en el gobierno, pero se dice que él era el guardián de la inmensa fortuna de su padre y el lazo directo con los servicios de inteligencia. Lo más importante aquí es que Mojtaba tenía una relación con la Guardia Revolucionaria. Se cree que le ayudó a coordinar la represión de las protestas tanto de 2009 como de 2022, lo que le ha ganado la lealtad de algunos de los generales más duros. Sin embargo, su candidatura tiene un veneno interno. La revolución de 1979 se hizo para derrocar una monarquía hereditaria. Que el hijo de Jamenei tome el poder enviaría el mensaje de que la República Islámica se ha convertido en aquello que juró destruir, una monarquía donde el poder se herede por sangre. Además, carece también del rango ayatolá, lo que lo hace vulnerable ante los clérigos más tradicionales que exigen un líder con mayor peso teológico. Si el régimen busca una transición que proyecte estabilidad y calma institucional, el nombre es Alireza Arafi. A sus 67 años, Arafi representa la cara más administrativa del sistema. Es el jefe del sistema de seminarios de Irán hoy en día y también es miembro del Consejo de Guardianes. A diferencia de los radicales de gatillo fácil, Arafi es un nombre de libros y estructuras. Jamenei confiaba plenamente en sus habilidades para gestionar burocracias completas. Es culto, habla varios idiomas y es visto como alguien que podría mantener el aparato funcionando sin necesariamente buscar una guerra total contra el Occidente de forma impulsiva. Su gran debilidad es que no es un peso pesado político, no tiene carisma entre la población ni tampoco una base de poder propia dentro de los rangos militares. Podría acabar siendo un líder títere de la Guardia Revolucionaria. El extremo más oscuro del espectro podemos encontrar a Mohammad Mehdi Mirbagheri. Él representa la visión más purista y peligrosa del clero radical. Mirbagheri no cree en la diplomacia ni en el orden internacional basado en las reglas. Para él, la confrontación con los infieles es inevitable y necesaria para la llegada del Mahdi, el redentor del Islam. Recientemente, Mirbagheri generó horror internacional al sugerir que incluso si muriera la mitad de la población mundial en una guerra, sería un precio justo si esto lograra la cercanía a Dios y el triunfo del Islam radical. Si él llega al poder, cualquier esperanza de negociar el programa nuclear o una tregua con Israel y el Occidente desaparece por completo. Es el candidato preferido de las facciones más mesiánicas de la Guardia Revolucionaria que buscan una limpieza total de la influencia occidental. Por otro lado, está también el nieto de la revolución, Hassan Khomeini, siendo el nieto del fundador Rouhollah Khomeini. Tiene un apellido que es oro puro político. Sin embargo, Hassan ha sido sistemáticamente bloqueado por Jamenei en los últimos años debido a sus tendencias moderadas y su cercanía con los reformistas. Hassan Khomeini representa a un Irán que pudo ser, uno que mantiene la identidad islámica, pero permite libertades sociales y una apertura al mundo. Es joven, en sus 50s, y muy popular entre los sectores que aún creen que el sistema puede ser reformado desde adentro. Pero precisamente por eso, la Guardia Revolucionaria lo ve como una amenaza existencial. Su ascenso solo sería posible si el régimen estuviera al borde del colapso total y necesitara una figura de unidad nacional para evitar una guerra civil. Finalmente,
No podemos olvidar a los que no visten túnicas, sino uniformes y trajes oscuros. Figuras como Ali Larijani, el astuto expresidente del Parlamento, o Ali Shamkhani. Estos hombres son pragmáticos del poder. Si el Consejo de Expertos no logra ponerse de acuerdo, estos personajes podrían orquestar una junta militar. En este escenario, el clero pasaría a ser una figura decorativa y el país sería gobernado por una élite de seguridad nacional. Su postura ante Israel sería una de disuasión fría, evitar una guerra que los destruya, pero manteniendo su control interno con puño de hierro. Estos hombres saben que el pueblo iraní ya no cree en el paraíso islámico, pero esperan que sigan temiendo a la prisión y a la tortura. Pero aquí está el gran pero. ¿Y si cae el régimen? Trump ha llamado a los iraníes a recuperar su país. Este es un momento de máxima tensión, pero antes de pintar el cuadro de esperanza o de caos, podemos ser honestos. No existe hoy en día un consenso absoluto entre los 90 millones de iraníes sobre qué debe pasar mañana si el régimen cae. Mientras algunos celebran en las sombras de Teherán, otros tienen miedo. Para muchos el régimen es una bota en el cuello, pero también es el único sistema que conocen. Hay una fractura profunda. Están los que quieren una democracia laica, están los que añoran la estabilidad del Shah y están también esos que, aunque odian la corrupción, temen que sin el clero el país se desintegre en una guerra civil. La caída de Jamenei no une a Irán automáticamente, sino que abre una caja de Pandora de ambiciones y miedos contrapuestos. Y ahora, basándonos en los análisis más recientes de este 2026, estos son los caminos que se abren tras la caída del régimen. Primero, está la transformación del gobierno existente, que se queda en los mismos clérigos como políticos. Este escenario sugiere que el sistema no muere, sino que se transforma para sobrevivir. Ante el vacío de Jamenei, los burócratas de alto nivel, algunos clérigos pragmáticos y sectores moderados del ejército podrían intentar hacer un pacto de seguridad. Se formaría un gobierno temporal de unidad para evitar que la gente queme los ministerios. Y esto no sería una democracia nacida del voto, sino del miedo al caos. El objetivo sería ofrecer garantías de seguridad a los que reprimían para que no luchen hasta el final y prometer reformas económicas a los manifestantes. Es un equilibrio frágil. ¿Aceptará el pueblo a los mismos burócratas que sirvieron al dictador? No estoy muy segura. Otro escenario posible es uno de una dictadura militar, que se quede la Guardia Revolucionaria con el poder. Aquí, la Guardia Revolucionaria decide sacrificar a los clérigos para salvarse a sí misma. Al ver que el turbante ya no tiene legitimidad, los generales se presentan como los únicos capaces de evitar que Irán se convierta en la próxima Siria. Cambiarían los eslóganes religiosos por eslóganes nacionalistas, se desharían de la policía de la moral y permitirían más libertades sociales, pero mantendrían el control absoluto sobre el petróleo, sobre las armas, sobre la economía y sobre la justicia. Un Irán parecido a la Rusia de post-Yeltsin, eficiente, autoritaria y pragmática, donde la región pasa a un segundo plano frente al poder militar. Esto puede ser muy volátil, ya que quedaría la Guardia Revolucionaria con todo su arsenal, más el arsenal del ejército tradicional, sin ningún tipo de control político a la hora de usarlo. Otro escenario sería la fragmentación del país al estilo Libia. Este es el gran terror de muchos analistas. Ocurre si el mando militar y el mando político colapsan al mismo tiempo. Sin una cabeza, las diferentes ramas de la Guardia Revolucionaria empezarían a pelear entre sí por el control de las provincias y los recursos. Aunque Irán tiene una burocracia antigua y fuerte, el caos podría encender conflictos en las fronteras. Actores externos como Turquía o Rusia podrían también intervenir militarmente para proteger sus intereses, convirtiendo a Irán en un tablero de ajedrez sangriento y abriendo las puertas a una guerra civil parecida a la de Libia o a la de Siria. Otra posibilidad es el regreso del Shah de la dinastía Pahlavi. Para una gran parte de los manifestantes, esta es la opción más deseada.
el príncipe heredero Reza Pahlavi regresaría desde Washington con respaldo de Estados Unidos y de Israel. Si esto pasa, Irán pasaría de ser el enemigo número uno de Occidente a ser su aliado más estratégico en la región. Se restauraría una monarquía constitucional o un liderazgo de transición hacia un Estado secular y pro-occidental. Sin embargo, esto requiere que el grueso del ejército decida abandonar al régimen para unirse a Pahlavi en lugar de combatirlo. Por último, existe también la posibilidad de elecciones democráticas. Esta posibilidad de una transición hacia una democracia real existe, pero los expertos advierten, la democracia no se construye de la noche a la mañana tras 47 años de teocracia. Esto requeriría la disolución de la Guardia Revolucionaria y el juicio a los responsables de las matanzas de enero del 2026. Se necesitaría organizar partidos políticos en un país donde la oposición ha sido reprimida, encarcelada o ejecutada sistemáticamente por más de 47 años. Hay también retos, cómo asegurar también que los restos del antiguo régimen no usen las elecciones para volver al poder y también cómo evitar que el país se paralice por las divisiones políticas. Este es el camino más justo, pero también el más largo y lleno de obstáculos. Mientras grabamos esto, el poder está en un consejo interino formado por el presidente, el jefe de la justicia y un miembro del Consejo de Guardianes. Pero la realidad es que el poder está en quien tenga el arma más grande. La muerte de Jamenei no es solo la muerte de un hombre de 86 años, es el fin del pegamento que mantenía unida a una teocracia que ya no tiene apoyo de su gente. El pueblo iraní, que ha sufrido décadas de represión y una economía destrozada, hoy celebra, pero también tiene miedo. Irán ya no volverá a ser el mismo. La pregunta es si lo que viene es una democracia brillante o una oscuridad militar aún más profunda. Para cerrar este episodio, tenemos que levantar la cabeza del mapa de Irán y mirar hacia las capitales que están moviendo los hilos en este tablero global. Porque lo que pasa en Teherán en las próximas horas no solo va a cambiar el destino de los iraníes, sino que va a redefinir el orden mundial de este 2026. Y aquí están algunos de los jugadores que tienen ciertos intereses. Por un lado están las potencias de Occidente. Primero Estados Unidos. Para la Casa Blanca, esto es el todo o nada. Trump ha apostado su capital político en una campaña de máxima presión que ha pasado de los aranceles a los misiles. Su interés es claro: un Irán sin capacidad nuclear, sin misiles balísticos y sin influencia en la región. Al llamar al pueblo a recuperar su país, Trump busca un cambio de régimen que le permita reclamar una victoria histórica antes de las elecciones de mitad de periodo en noviembre. Por otro lado está Europa. Aquí hay una fractura evidente. Mientras países como el Reino Unido, Francia y Alemania evitan condenar los ataques poniendo la responsabilidad en el programa nuclear de Teherán, otros países como España y Noruega denuncian los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. También hay países como Bélgica que tienen miedo que esto se convierta en una nueva crisis de refugiados y también del impacto devastador que tendría un cierre prolongado del estrecho de Hormuz en sus economías, ya que luchan contra la inflación y la falta de seguridad energética. Luego tenemos los países de la región. Primero está Israel. Para el primer ministro Benjamin Netanyahu, la muerte de Jamenei es la eliminación de la cabeza de la serpiente. Su objetivo es la caída de la República Islámica y de la Guardia Revolucionaria para que sus proxies, Hezbollah, los hutíes y lo que queda de Hamas, queden huérfanos tanto de financiamiento como de dirección estratégica. Israel busca una victoria total que elimine cualquier amenaza existencial por décadas. Por otro lado, están los países del Golfo como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Estas están en un papel muy difícil porque siempre han tenido un antagonismo muy grande con Irán y por eso ven esto con mucho alivio como el fin del expansionismo chiita persa. Sin embargo, su mayor interés es la estabilidad económica. No quieren que sus puertos, como el de Jebel Ali, se conviertan en zonas de guerra.
Temen que un colapso total de Irán cree un vacío del poder similar al de Irak en 2003, que solo traiga terrorismo a sus fronteras. Y por eso Arabia Saudita se acaba de sumar a la guerra, para asegurarse de tener algún poder en lo que pase después. Luego está Turquía. Para el presidente Erdogan, un Irán inestable es una pesadilla de seguridad nacional. Turquía teme que el caos empeore a los grupos kurdos en la frontera y que millones de refugiados, incluyendo a los afganos que ya están en Irán, crucen hacia su territorio. Ankara prefiere un Irán fuerte y estable, aunque sea un rival, antes que un vecino fallido. Luego están países como Rusia. El Kremlin ha sido el más vocal en condenar lo que llaman agresión no provocada. Irán se ha convertido en su socio vital, especialmente por el suministro de drones y de tecnología militar tras la guerra en Ucrania. Para el presidente Putin, la caída del régimen islámico significa perder a su aliado más importante contra la influencia de la OTAN en el Medio Oriente. Por último, está China. Beijing mira esto con una calculadora en la mano. Como el mayor comprador de petróleo iraní, China necesita que el crudo siga fluyendo. Aunque han firmado pactos estratégicos de 25 años con Teherán, su prioridad es la seguridad energética. Si el conflicto escala, China podría actuar como mediador, no por ideología, sino también para proteger sus inversiones en la nueva ruta de la seda. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre lo que está pasando en Irán, de la guerra con Estados Unidos e Israel, sobre las diferentes posibilidades de futuro de Irán y de la región. También recuerden que si quieren escuchar el spin-off sobre los 2 ejércitos paralelos que tiene Irán, inscríbanse a nuestra comunidad Tzlil Spin-off por solo $7 al mes con el link que está abajo en la descripción. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.